With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Shalom, buenos días a todos. Bienvenidos al programa El Camino de Dios. Les habla el Morey Joseph, director del Ministerio Jaim. Y le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Rabino y Maestro, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de una vez más estar con ustedes aquí en PAB 550, hoy 5 de mayo del año 11 de mayo del año 2025, que equivale al día 13 del mes de Iyar, de acuerdo al calendario de Hillel. Gracias le doy al Eterno porque para mí es un gran honor poder estar con ustedes aquí los domingos en la mañana en vivo en este programa que hemos llamado por muchos años Derech Hashem, que en hebreo significa, en español significa el camino de Dios. Y este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, ministerio del cual yo soy director, y para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes como todos los domingos. Como ustedes saben, este es un programa de media hora donde compartimos con ustedes el pensamiento hebreo de las Sagradas Escrituras, conociendo, entendiendo y dando a conocer que los autores originales de los documentos sagrados que tenemos en nuestra, lo que llamamos en nuestra Biblia, fueron todos en su gran mayoría judíos y su pensamiento conceptual era puramente judío. Por consiguiente, la necesidad o la importancia de regresar a estudiar estos documentos desde esta perspectiva es sumamente importante para poder comprender el sentido cultural y el pensamiento conceptual de sus autores originales y la intención de las palabras que estos transmitían. Ideas como el Gehinnom, ideas como el Sheol, conceptos que se han transformado grandemente cuando los gentiles comenzaron a coger estos documentos y a interpretarlos de acuerdo a su pensamiento conceptual. Son ideas que nosotros tenemos que volver a restaurar. La idea de la vida eterna, que en hebreo es Hayé Olam. ¿Qué significaba eso para el mundo del Segundo Templo y el mundo judío que se desarrolla luego del mundo del Segundo Templo? ¿Qué significa Olam Haba, el mundo por venir? ¿Qué significa Yeshua, salvación? O Hoshia, cuando le decimos a Dios, Hoshia, sálvanos. ¿Qué significa eso? Le voy a decir un ejemplo de esta palabra, Hoshia, sálvanos. Si usted va al libro de Éxodo, usted va a encontrar que Dios escoge un hombre llamado Moisés para ir como profeta de Dios a Egipto, a anunciarle al faraón que debía de liberar al pueblo, que son descendientes e hijos de Jacob, los hijos del cual Dios dijo que sería a cargo cuando se les reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vas a ver que el pueblo de Israel fue rescatado de este evento de Egipto, de la destrucción que dice la Torá que ocurrió. Y este rescate es lo que se conoce como la salvación. Dios salvó a Israel de la destrucción de Egipto, salvó a Israel del faraón y su ejército cuando cruzaron el mar de los juncos, o el mar rojo. Y dice el cántico del cruce que todo el pueblo cantó al Eterno porque salvó a Israel de faraón y su ejército. Y esta idea de la salvación, que es el pensamiento conceptual que comienza a desarrollarse a partir de esa experiencia, es lo que a lo largo se va a hablar en todos los profetas y lo que eventualmente se va a traer en el mundo del Segundo Templo, específicamente en los escritos nazarenos. Y cómo eso se transformó a lo que hoy se expone con respecto a la salvación, pues tenemos que ir al mundo cultural gentil, que comienza a
a tomar los textos nazarenos y comienza a reinterpretarlos dentro de su realidad y la creación de todas esas ideas que nacen a partir de entonces. Nosotros en nuestro centro de estudio, que está ubicado en el barrio Real Anón en Ponce, en la carretera 511, kilómetro 1.8, específicamente en el centro comercial Plaza Real Anón, hablamos de estos temas, entre otros, y ayudamos a las personas, perdón, ayudamos a las personas que desean conocer el pensamiento conceptual original y su desarrollo para poder tener una mejor claridad de lo que posiblemente original, de sentido original se quiso decir. O sea, cuál era la intención de las palabras de Jesús cuando Jesús dijo las cosas que dijo en los evangelios, o cuál era la intención de las palabras de Pablo cuando Pablo dijo lo que dijo en sus cartas. Hace unos tiempito atrás conversaba con un amigo y le decía que tenemos que tener en cuenta que Pablo, lo que tenemos de Pablo son sus cartas, son respuestas, responsas a situaciones específicas de diferentes comunidades que él como Shalías, como apóstol, supervisaba. Pero no tenemos nada escrito con respecto a lo que él decía o enseñaba cuando estaba allí presente. Porque la única congregación que Pablo no visitó al momento de escribir su carta es la carta a los romanos, o la carta a la comunidad de judíos y gentiles en Roma. Es el único documento que tenemos que nos muestra que Pablo le está escribiendo a una comunidad de creyentes en la mesianidad de Yeshua el Mesías, que eran judíos y gentiles. Y a estos él le dice que antes de pasar por Sefarad, lo que usted conoce hoy como España, Portugal, él pasaría por Roma a visitarlo. Los demás evangelios, las demás cartas de Pablo, no tenemos esa situación. Pareciera ser que con anterioridad Pablo los había visitado y conocía estas comunidades, y incluso cuando vas a leer Primera de Corintios y Segunda de Corintios te vas a dar cuenta que Pablo está familiarizado un poco con esa congregación. Esto significa que Pablo personalmente las visitó. Y no tenemos nada escrito con respecto a lo que Pablo enseñó cuando estaba allí presente. Por eso decimos que hay que ser muy cuidadosos cuando tomamos las cartas paulinas y establecemos ideas teológicas basadas en respuestas que Pablo de Tarso da a unas comunidades que saben de antemano a qué él está refiriéndose porque él los había de alguna forma u otra educados o enseñados en el camino de Dios. Y nosotros hablamos de estos temas en nuestro centro de estudios. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde comenzamos a las 10 con las oraciones, siguiendo la tradición nazarena. Si usted va al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos usted va a encontrar que los discípulos se reunían para hacer las oraciones. Y esta palabra oraciones está escrita en plural. Esto significa que ya los nazarenos seguían el estándar de todos los demás judíos del tiempo del segundo templo de orar de una forma estructurada ya en las reuniones comunales. Usted podría decir, pero Jesús te está hablando de otra forma de oración. Sí, y Jesús está hablando de la oración que se hace en secreto, la oración que usted hace a solas, que no debe ser una igual a lo que hacen las naciones. Por ejemplo, cuando Jesús habla de las repeticiones, como hacen los gentiles, no está hablando de sus hermanos judíos, sino de los gentiles. Y el ejemplo de esto lo tenemos en el caso de Elías y los profetas de Baal, como los profetas de Baal estaban clamándole a su dios Baal y estaban repitiendo constantemente las mismas palabras para recibir una respuesta de su dios Baal. A eso muy probablemente Jesús hacía alusión cuando habla de repetir o hacer vanas repeticiones como hacen los gentiles. El Dios de Israel, que conoce todos los corazones, responderá según la medida de la fe de cada uno y según él entienda que es correcto por el bienestar de la persona que ora con un corazón limpio y sincero ante Dios. Por eso el concepto judío del arrepentimiento, la teshuvá, es algo muy importante estudiar y conocer y cómo funciona esta para poder a su vez entrelazar todas las ideas que están envueltas en ella. Y en nuestro centro de estudios comenzamos a las 10 de la mañana con las oraciones, luego hacemos la lectura semanal de la porción, o mejor dicho, hacemos la lectura de la porción semanal de la Torá que estudiamos, y los escritos nazarenos también, al igual que los Haftará, que en muchas ocasiones son los profetas. En el día de ayer
La porción que estudiamos ayer era una porción doble, es la porción 29 y la porción 30. La porción 29 es conocida como Ahareimot y la porción 30 es conocido como Kedoshim. Y esta porción comienza en el capítulo 16, versículo 1, y termina en el capítulo 16, versículo 1, y termina en el capítulo 20, versículo 27. En la lectura que hacemos esta semana de los profetas o la semana que pasó, porque comenzamos una nueva semana, se encuentra en Amós 9, 7 al 15. Y en la lectura de los escritos nazarenos leemos Marcos 12, 28, 34. Y quiero, en estos 20 minutos aproximadamente que me quedan de programa, comentar brevemente en esta lectura de Amós, porque vamos a ver en esta lectura de Amós que se encuentra en el capítulo 9, versículo 7 al versículo 15, una cita de parte del profeta, unas palabras de parte del profeta que son utilizadas en los escritos nazarenos con respecto a los gentiles. Así que voy a buscar brevemente ese texto para hacer esa breve lectura y comentarlo. Y, en esta lectura de Amós vamos a encontrar que es la misma cita que se hace, claro, de Lucas, el posible judío heleno. Y decimos posible judío heleno porque eh, existe un debate dentro de los círculos académicos con respecto a la identidad de Lucas, si Lucas era un gentil en sí o si Lucas era un judío heleno. Un judío heleno era una persona que había adoptado la cultura y las costumbres del helenismo. El helenismo se introduce en el mundo del Segundo Templo con la conquista del mundo poblado de ese entonces, hasta donde pudo llegar, de Alejandro, conocido como el Grande, su muerte repentina, porque vivió muy poco para disfrutar de la conquista que realizó, la separación de su reino entre cuatro de sus mayores, o sus generales más cercanos a él, donde comienza una batalla entre ellos por el total control y dominio del reinado de Alejandro, donde indirectamente y directamente fue afectado la Judea, perdón, la Judea del Segundo Templo, que ya de por sí estaba siendo marcada por la influencia que había recibido en lo que respecta al pensamiento de los babilonios y los medo y persas. La diferencia de esta influencia de los babilonios y los medos persas en el mundo cultural judío del Segundo Templo, a compararlo con el mundo, con la influencia directa de el helenismo de Alejandro el Grande, es que los judíos sí adoptaron, no todos, pero su gran parte adoptaron este mundo cultural y fueron arrastrados por lo que se conoce como el helenismo, y a consecuencia de esto pues comienza un conflicto interno dentro del pueblo por razón de el abandono de las leyes ancestrales del pueblo y las costumbres en su relación con estas leyes ancestrales. Y de ahí es donde a partir de entonces comienza a nacer un grupo, a desarrollarse la idea de los judíos helenos. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de los Hechos y usted va al capítulo 6, usted va a encontrar que Lucas dice lo siguiente: en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, interesante, ¿no? El énfasis de discípulos, hubo murmuración de los helenistas. Aquí la palabra helenistas se refiere a estos judíos que habían adoptado el idioma griego como el idioma principal y la cultura griega como su forma de vida principal, aunque seguían siendo judíos y observaban la Torá, pero ya desde un mundo conceptual y cultural heleno. Y vas a ver que estos helenistas no eran, que eran gentiles en sí. Cuando usted va al texto griego, usted va a encontrar que
que esta palabra en griego no está diciendo que estas personas eran griegas en sí, sino que eran judíos que habían adoptado este mundo cultural. Y por eso es que le menciono que en Lucas eh, hay un debate sobre si Lucas era originalmente un gentil en sí o era un helenista, un judío heleno. Y me parece que la segunda es la más apropiada por el nivel de conocimiento que él tiene con respecto a la Torá y el pensamiento conceptual judío con respecto al Mesías. Algo que los griegos de ese entonces, los gentiles en sí de ese entonces, por decir la palabra correcta, no tenían. Nosotros leemos la Biblia desde nuestro punto de vista y desde nuestro conocimiento y pasamos por alto que no era así en el mundo que estos libros se conocen. No todo el mundo en aquel tiempo tenía la habilidad de poder tener un rollo de Torá o tener copias de los profetas en sus manos y poder leerlo. No todo el mundo sabía leer y escribir. Y eso es algo muy importante que debemos conocer. Pero regresamos aquí a lo que quería comentar con ustedes en este programa y es que ayer tuvimos la oportunidad de leer esta porción de Ahareimot y Kedoshim. Ahareimot significa después de la muerte. Kedoshim significa santo. Kedoshim comparte santo en plural. El im le da el plural a la palabra. O sea que en otras palabras significa ser santos o sean santos. Se podría traducir como la palabra Kedoshim. La palabra Kedoshim viene de la raíz de Kadash, de donde viene la palabra Kadosh, que usted conoce como santo. Y es la raíz Kadash es la misma raíz para Kiddushin, que significa separación para efecto de casamiento. Y esta palabra es bien importante, la palabra Kiddushin. ¿Por qué? Porque es lo que originalmente comenzó a suceder en este proceso de la vida de Miriam, la madre de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro maestro Nazaret, y de Yosef, el papá de Yeshua y el papá de nuestro Mesías y maestro Nazaret. El Kiddushim era el proceso judío, era parte del proceso judío del matrimonio, que todavía hasta el día de hoy se observa en el mundo judío, y es el proceso de la separación de esa persona para eh, entrar luego en casamiento y la consumación de ese matrimonio en las diferentes etapas de la boda judía. Y lo que ocurre originalmente con la madre de Yeshua, con Miriam, y Joseph, se conoce como un kiddushim, una separación para que ella sea para él, y ya de por sí se entiende, incluso hay un tratado talmúdico que se conoce como Kiddushim, que trata de cuándo realmente se considera una persona casada con la otra, y entre los debates que existen está esta de la separación de una persona para la otra, ya de por sí se reconoce como una persona que ya está en matrimonio con otra, aunque no se ha consumado en lo que respecta a la intimidad per se. Y esto es bien importante porque este tema es bien tocado también en la Torah y los profetas detrás de la cortina de los textos en su lenguaje literal. Ahora, o lenguaje original. Ahora, en Amós capítulo 9, versículo 7 al 15, vamos a encontrar que en el versículo 11 de este capítulo 9, se va a leer algo que va a ser citado por los apóstoles, los shalías, los enviados, los líderes, específicamente el líder de la comunidad de los nazarenos, la secta de los nazarenos, o la fe de Yeshua el Mesías, como usted lee a Pablo decir, la fe de Yeshua el Mesías o la fe de Jesús el Mesías. Esa expresión, la fe, se refiere a lo que podríamos decir en lenguaje moderno, la escuela teológica o la escuela de pensamiento judío de Jesús el Mesías. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta porque, por ejemplo, la lectura que hicimos del capítulo 6 de Hechos habla de los discípulos. Y un discípulo en hebreo es un talmid. Y un talmid es un estudiante, una persona que está siendo educada. No
doctrinalmente como uno entiende ese concepto hoy, de los fundamentos de la iglesia a la que yo asisto, lo que creemos en este lugar. No, un talmid era una persona que en el mundo del segundo templo era una persona que estaba siendo educada en el estudio de la Torá, los profetas y el entendimiento que tenía su maestro con respecto a esos textos. Y esa era la forma de discipulado del mundo del segundo templo. Eh, en el capítulo 9, versículo 11, tenemos una cita que lo va a citar Jacobo el Justo cuando están discutiendo el problema de qué vamos a hacer con estos gentiles que se unen a la fe de Yeshua el Mesías, o sea, estos que van a ser discipulados por nosotros. Debemos obligarlos a ellos ahora a hacerse judíos para que ellos puedan garantizar así su salvación. Y aquí la palabra salvación en ninguna manera está relacionado con la idea moderna de evitar el infierno e ir al cielo. Eso no es lo que está detrás de todo esto. E incluso si usted quiere encontrarse con sorpresas en las escrituras, yo le invito a leer el libro de Revelaciones a partir del capítulo 20, cómo se va a hablar de finalizando el reinado mesiánico, la era mesiánica, cómo se va a hablar de aquellos que son lanzados al lago de fuego y azufre, luego de haber sido abiertos los libros para ver las obras escritas en ellos. Suceso que está relacionado a quién entra y quién no entra al Olam Jabá, al mundo por venir, a la nueva creación en el lenguaje en español del libro de Revelaciones. Y los que eran lanzados al lago de fuego y azufre eran los que habrían de desaparecer y no habrían de participar. Imagínese usted la muerte en el lago de fuego y azufre gritando: me quemo por los siglos de los siglos. Imagínese esa idea. Como usted desarrolla el pensamiento conceptual judío, usted se da cuenta de cosas que uno creía y uno dice: esto no tiene lógica alguna. ¿Por qué vamos a lanzar la muerte al lago de fuego y azufre? Si el lago de fuego y azufre va a ser un lugar donde las personas van a estar quejándose y gritando dolor por los siglos de los siglos, por no haber aceptado el Evangelio, que es lo que tradicionalmente se ha enseñado. ¿Qué porción tiene la muerte en eso? Porque la muerte tiene que ser lanzada. ¿Es la muerte un personaje, una persona en sí que también sufre, se alegra, se entristece y tiene alma? No tiene sentido eso. El concepto del lago de fuego azufre, que es un concepto judío, habla de la idea de lo que va a ser destruido para siempre, o sea, no existirá más. Y todo lo que se ha lanzado allí se quemará y no existirá más. Eso es lo que significa esto. Y el tema que los nazarenos están hablando con respecto a los gentiles de la salvación, se están refiriendo a lo que los profetas hablaron de un día donde el Eterno intervendría sobre la creación, salvaría a su pueblo Israel y a todos los justos de las naciones que invoquen su nombre. Todos los justos de las naciones que proclamen al Dios de Israel como el único Dios y expongan su esperanza en el Rey que él habrá de sentar en el trono por siempre. Este es el concepto que están en los profetas, y a esto es que los discípulos hacen alusión con respecto a la fe de Yeshua el Mesías y la salvación que los gentiles habrán de gozar. Tenían que los gentiles, para poder disfrutar de esa era, de la era mesiánica, del rey, al rey sentado en su trono y enseñándole Torá a todo el mundo, como dicen los profetas, y las naciones llevándole ofrenda al Dios de Israel y viendo al Mesías sentado en su glorioso trono exaltado, y el Mesías enseñándole a todo el mundo sobre Dios, enseñándole a todo el mundo quién es Dios y qué es esto que nuestra mente todavía no comprende con respecto a este ser supremo que llamamos Dios, este gran maestro de la humanidad. ¿Quién entrará a esa era? ¿Cómo se entra a esa era? Los gentiles participarán en ello, pero ¿cómo entonces los gentiles pueden garantizar que van a entrar? ¿Tienen que hacerse judíos para hacerlo? ¿No tienen que hacerse judíos? Es un debate que existía en el mundo del segundo templo con los discípulos, y los discípulos determinan que los gentiles no deben hacerse judíos para poder ser salvados del día del eterno, grande y terrible del cual los profetas hablaron. Y Jacobo el Justo encuentra o cita un texto del profeta Amós que está relacionado a esta idea de qué hacer con los gentiles que están uniendo a la fe de los nazarenos y están aguardando y esperando la revelación de Yeshua el Mesías
para esta gran salvación del juicio que habría de venir sobre la humanidad, de acuerdo a esto escrito en las profecías. Donde él cita el versículo 9 de Amós, claramente Lucas, judío heleno, está citando la Septuaginta porque los judíos helenos utilizaban la Septuaginta, que es un targum, es una traducción, una interpretación y traducción al griego del escrito hebreo de la cita que estamos haciendo. Y esto es importante. Un targum es una interpretación a otro idioma de un texto escrito en un idioma original. Y está el Targum aramí, la interpretación arameo de la Biblia hebrea, y está el Targum helení, la interpretación helena o griega de estos textos, y la Septuaginta es lo que se conoce como el Targum helení. Y para aprovechar, porque ya se me está acabando el tiempo y todavía no llego al texto, el versículo 11 dice: en aquel día levantaré el tabernáculo de David ya ha caído, cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas, lo edificaré como en los días de antaño. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? El profeta está diciendo que Dios restaurará la monarquía davídica. Esto es lo que se refiere con respecto al tabernáculo de David. Nada tiene que ver con la adoración y otras cosas que se han interpretado. El tabernáculo de David habla de su linaje ancestral, o sea, la familia que sería rey, que posee el reinado de Judá y el reinado de Israel, el reino de Israel, y del cual Dios prometió que levantaría uno y estaría en su trono para siempre, y que habría uno en particular del cual todas las naciones irían donde él a buscarlo, y Dios así engrandecería el nombre de David como premio o recompensa por su fidelidad. Y dice el versículo 12, para que posean el remanente de Edom. Usted va a encontrar este texto bien interesante porque en la Septuaginta se lee el remanente de Adam, los humanos. Y esto porque la palabra Edom se puede también traducir como o leer como Adam, dependiendo la vocalización. Y a los cuales todas las naciones sobre las cuales he invocado, y a todas las naciones sobre las cuales he invocado mi nombre, dice el Eterno, que hace esto. Esta cita es la cita que cita a Jacob el Justo, que de seguro Jacob el Justo lo habrá citado en hebreo, porque Jacob el Justo no era un judío heleno, o la habrá citado en aramí, en arameo. Y Lucas, quien está relatando, reescribiendo la historia para Teófilos, la está obviamente escribiendo en griego, porque Teófilos muy probablemente era un judío heleno. Y decimos que Teófilos era probablemente un judío heleno porque en la historia del mundo del Segundo Templo hay una persona que se llamaba Teófilos Ben Hanán. Y este Teófilos Ben Hanán era descendiente de la familia de Hanán, el sumo sacerdote. Esto significa que muy probablemente el Evangelio de Lucas fue escrito para este descendiente de la casta sacerdotal. Y esto es interesante porque el Evangelio de Lucas coloca mucho a Jesús de Nazaret en el templo y la vida alrededor del templo. Y incluso en los Hechos de los Apóstoles se habla mucho del templo y la vida de los nazarenos alrededor del templo. Esta cita es parte del estudio que hicimos ayer. Lo menciono brevemente con ustedes para que ustedes puedan ver un rostro que no han visto de los escritos nazarenos, tal vez no habían escuchado. Y a la misma vez nos lleva a pensar qué es lo que había originalmente le escuchado, cómo lo había entendido y cómo debo yo ahora hacer el esfuerzo de entenderlo. Ayer traje una cita bien interesante de la voz de Natán, del rabino Natán, donde habla de que Antígono de Sojo, que era un judío rabino de la época del Segundo Templo, le dijo unas palabras a dos de sus discípulos. Esos dos discípulos se lo dijeron a los discípulos de esos dos discípulos. Esos discípulos se lo dijeron a los discípulos de esos discípulos. Y esos terceros eventualmente entendieron algo diferente, y a partir de entonces nació lo que usted conoce como los saduceos.
Se me acabó el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio. Espero estar con ustedes dentro de una semana más en esta media hora del programa El Camino de Dios. Les habló el More Joseph. Nos vemos la próxima. Shalom. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.